Entonces, el día de hoy vamos a iniciar la clase viendo unos videos educativos para que después los comentemos un poquito. Están bien bonitos, están bien simples, para que nos orientemos acerca de la sinapsis, que es la comunicación entre una neurona y otra, y lo que son los neurotransmisores. ¿Por qué lo ¿Sabías que vemos? puedes crear una presentación espectacular con inteligencia artificial? Que YouTube quiere que le pague el YouTube Premium, pero no le vamos a dar gusto. Entonces, ahora sí. Entonces, estos videos va a ayudar a que lo comprendamos de una manera más sencilla. Voy a compartir pantalla. Vean. Recuerden que el WhatsApp que yo tengo se conecta a esta computadora. Entonces, todo lo que ustedes escriben sale en esta computadora. Ahí sale otra pantallita y se lee todo. Entonces, como estamos grabando, va a quedar grabado lo que ustedes o la conversación que yo tenga. Entonces, para que no me escriban ahorita, mejor cuando terminemos la clase, ustedes me escriben, no se preocupen. Yo comprendo que hay gente que está en el trabajo, que es un horario apretado, tranquilos. Igual, si algún día quieren mover el día, solo nos ponemos de acuerdo, no se preocupen. Entonces, el link de la reunión está en el grupo de WhatsApp. Aquí está. Entonces, ahí ustedes le dan clic. Una vez que les den clic, les va a abrir un diálogo. Se van al link, que ahí está copiadito, repintadito en subrayado. Y ahí le dan clic. Ahí van a poder entrar. Correcto. A ver, vamos a reenviarle a la compañerita. Aquí está. Correcto. Bienvenida, Aries. Excelente. Entonces, vamos a ver el primer video educativo para que después lo analicemos. Antes del video, ¿alguien logró ver la película? El caso Tylenol, los asesinos del Tylenol, el medicamento que estaba contaminado. ¿No lo han logrado ver? Tal vez ya ni está, ¿verdad? En Netflix. Tal vez la consiguen y lo ven para que vean. Sí, esa no es la de que reemplazaron el medicamento por otro y muchas personas fallecieron por eso. Sí, No es ese caso. exactamente, sí, es correcto. Así es, que Okay. estaba alterado, Sí. estaba contaminado el Sí. medicamento. Y entonces fallecieron un montón de personas. Y está bien bonito. Sí. Sí, entonces tal vez pueden los otros compañeritos verlo. Es educativo, es educativo. A ver, entonces vamos a poner el video de la sinapsis. Si salen los comerciales, no se preocupen, ¿verdad? Porque no les vamos a pagar a estos bandidos el YouTube Premium, eso sí que no. Por medio de sinapsis. Las neuronas se comunican con otras neuronas y con células efectoras por medio de sinapsis. Las sinapsis son relaciones de contigüidad especializadas entre neuronas que facilitan la transmisión de los impulsos desde una neurona presináptica hacia otra postsináptica. Las neuronas se comunican con otras neuronas y con células efectoras por medio de sinapsis. Las sinapsis son relaciones de contigüidad especializadas entre neuronas que facilitan la transmisión de los impulsos desde una neurona presináptica hacia otra postsináptica. Las sinapsis también se producen entre axones y células efectoras como las fibras musculares y las células glandulares. En el video de hoy vamos a aprender sobre la sinapsis. Bienvenidos a una nueva edición de NutriMente. Las sinapsis entre neuronas pueden clasificarse morfológicamente en axodendríticas, que ocurren entre axones y dendritas, axosomáticas, que se producen entre axones y el soma neuronal, o axoaxónicas, que ocurren entre axones y axones. Las señales viajan de una neurona a otra a lo largo de estas sinapsis, que pueden ser de naturaleza eléctrica o química. La clasificación depende del mecanismo de conducción de los impulsos nerviosos
y de la manera en que se genera el potencial de acción en las células receptoras. En las sinapsis eléctricas, los iones fluyen a través de uniones de hendidura que se producen entre las membranas celulares de las neuronas involucradas en la unión, y en consecuencia permiten la propagación directa de una corriente eléctrica de una célula a otra. Estas sinapsis no necesitan neurotransmisores para funcionar. Las sinapsis eléctricas son comunes en invertebrados y en vertebrados inferiores. También se han identificado en algunos sitios del cerebro de los mamíferos y en la retina. Por otro lado, en las sinapsis químicas que constituyen el tipo de conexión mayoritario en el sistema nervioso de los mamíferos, las dos neuronas nunca se tocan y la conducción de los impulsos se consigue por la liberación de sustancias químicas, los transmisores nerviosos, desde la neurona presináptica. Los transmisores nerviosos luego se difunden a través del estrecho espacio intercelular que separa la neurona presináptica de la neurona postsináptica o la célula receptora. A diferencia del potencial de acción que se transmite a lo largo del axón, que como mencionamos en el video sobre el potencial de membrana y las señales eléctricas es de naturaleza todo o nada, las señales transmitidas a través de las sinapsis químicas son de fuerza variable y pueden tener efectos opuestos, es decir, algunas pueden excitar y otras inhibir a las células postsinápticas. Algunos transmisores se sintetizan en el cuerpo celular de la neurona y se transportan a los terminales axónicos, donde se empaquetan y se almacenan en vesículas sinápticas. Otros se sintetizan y se empaquetan dentro de las terminales axónicas. Cuando un potencial de acción llega a la terminal axónica, dispara la liberación de las moléculas transmisoras. La membrana en esta región de la neurona es rica en canales de calcio, que al igual que los canales de sodio y potasio, están regulados por el potencial eléctrico. La llegada de un potencial de acción a la terminal axónica altera el potencial de membrana. Se abren entonces los canales, lo cual permite que los iones de calcio fluyan hacia el interior del axón a favor de su gradiente electroquímico. Este flujo de calcio, a su vez, hace que las vesículas sinápticas que estaban ancladas al citoesqueleto neuronal se fusionen con la membrana celular y vacíen su contenido de transmisores químicos en la hendidura sináptica, lo que constituye otro ejemplo de exocitosis. El número de moléculas dentro de cada vesícula es característico para cada tipo de transmisor. Las moléculas transmisoras se difunden desde la célula presináptica a través de la hendidura y se unen con moléculas receptoras, receptores postsinápticos que se localizan en la membrana postsináptica. Esta unión desencadena una serie de acontecimientos que, como veremos más adelante, pueden disparar o no un potencial de acción en la célula postsináptica. En el caso de esta figura, el transmisor se difunde e interactúa con las moléculas del receptor sobre la membrana postsináptica. La subsiguiente apertura de canales iónicos dependientes del ligando permite el ingreso de iones. Esto produce un cambio de potencial en esa membrana, un potencial postsináptico. Después de su liberación, los transmisores son removidos o destruidos rápidamente, con lo que su efecto se interrumpe. Esta es una característica esencial del control de las actividades del sistema nervioso. Las moléculas de transmisor pueden difundirse o ser degradadas por enzimas específicas. Los transmisores o sus productos de degradación también pueden ser recaptados por la terminal del axón y así ser reciclados. Al mismo tiempo, las membranas de las vesículas presinápticas que se fusionaron con la membrana celular de la terminal axónica aparentemente vuelven a formar vesículas por un mecanismo de endocitosis. Estas vesículas son llevadas de nuevo al citoplasma y recicladas en nuevas vesículas sinápticas, llenas de transmisor recién sintetizado o reciclado. La membrana para la formación de nuevas vesículas sinápticas también puede ser provista por el retículo endoplasmático liso en el cuerpo celular. Luego las vesículas viajan a la terminal axónica. En el próximo video de esta serie vamos a hablar sobre los transmisores químicos y vamos a conocer los principales neurotransmisores, neuromoduladores y neurohormonas. Bueno chicos, ¿qué les pareció el video? ¿Un poquito entendible?
que se me hizo la llamada, aquí está. Lo más importante de recordar aquí es qué es la sinapsis, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de esta y entre quiénes se van a dar? Eso es lo que me interesa, que nosotros conozcamos de este tema. Entonces, la sinapsis es la comunicación que hay, ¿verdad?, entre las neuronas. Y esta está mediada a través de neurotransmisores. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver ahora cómo se comunican ellas. ¿Y por qué? Porque es que los medicamentos entran a trabajar en estos ciclos. Denme chance que ya se me... Esta tecnología. Aquí está. Vamos a ver los transmisores. Ahora que tu peque está más grandecita y está en una fase de exploración, ella está descubriendo en todas partes. No tiene que ver. En sus receptores se han relacionado con las... Entonces, como te estaba diciendo, desde que me cambié a Lecturio me he sentido empoderado. Puedo estudiar cuando quiera. más de 100 sustancias diferentes que funcionan. Hasta el momento se han identificado más de 100 sustancias diferentes que funcionan como transmisores químicos dentro del sistema nervioso. Podemos distinguir distintos tipos de transmisores: los neurotransmisores, los neuromoduladores y las neurohormonas. En el video de hoy vamos a hablar de los transmisores químicos. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. Muchas sustancias químicas funcionan como neurotransmisores con distintos efectos que dependen del receptor al que el transmisor se una. Son moléculas que actúan rápido, con efectos breves y sobre una pequeña zona de la membrana de la neurona adyacente, y generan directa o indirectamente cambios en la excitabilidad de la célula postsináptica. Existen varias formas de clasificar u organizar a los neurotransmisores. La principal se basa en su composición química. Uno de los principales neurotransmisores, tanto de vertebrados como de invertebrados, es la acetilcolina, que se sintetiza a partir de colina y acetilcoenzima A. Es el neurotransmisor entre los axones y el músculo estriado a la altura de las uniones neuromusculares, y también sirve como neurotransmisor en el sistema nervioso autónomo. De acuerdo con el tipo de receptor presente, esta molécula tiene un efecto excitador en vertebrados, donde actúa sobre el músculo esquelético, e inhibidor en invertebrados. Otros neurotransmisores son las aminas biógenas, que actúan tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. Incluyen la noradrenalina o norepinefrina y la adrenalina o epinefrina, que también funcionan como hormonas, la dopamina y la serotonina. Si bien no se encuentran en grandes cantidades en el sistema nervioso central, se localizan en sinapsis estratégicas que controlan diversos procesos. Algunos aminoácidos pueden funcionar directamente como neurotransmisores. Tal es el caso del glutamato y el aspartato, ambos excitadores, y la glicina y el ácido gamma-aminobutírico o GABA, que son los neurotransmisores inhibidores más abundantes en el sistema nervioso central. El efecto de los barbitúricos, el etanol y varios ansiolíticos y anticonvulsivantes está mediado por receptores de GABA. En las últimas décadas se han identificado otros grupos de sustancias que cumplen con los requisitos para ser consideradas neurotransmisores, es decir, que se sintetizan en la neurona presináptica, se liberan al espacio sináptico actuando sobre receptores de la membrana postsináptica para finalmente terminar su acción por inactivación enzimática, difusión o recaptación. El principal grupo estudiado es de los neuropéptidos, sintetizados en las neuronas y fragmentados en sustancias más pequeñas con efectos neuroactivos. Entre ellos se encuentra la sustancia P, de acción excitadora, que media la percepción del dolor tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. Las endorfinas también son neuropéptidos que funcionan como analgésicos naturales, así como las encefalinas, de acción general inhibidora.
Muchos neuropéptidos, junto con otras sustancias neuroactivas, pueden actuar como neuromoduladores, es decir, que no generan una señal transmisora, sino que la regulan. Así, mientras que los neurotransmisores tienen una influencia bastante directa en las neuronas receptoras, los neuromoduladores adaptan o preparan a las neuronas para que respondan de manera particular a la estimulación posterior por parte de un neurotransmisor. Los neuromoduladores son liberados desde las mismas terminales axónicas que los neurotransmisores o desde otras terminales neuronales. Producen respuestas presinápticas o postsinápticas más lentas y, al igual que los neurotransmisores, se unen a receptores específicos de membrana y alteran los canales iónicos o ponen en movimiento segundos mensajeros. Ejemplos de neuromoduladores son el neuropéptido Y, las endorfinas, las encefalinas y el óxido nítrico. Por último, las neurohormonas son señales químicas que poseen efectos difusos en puntos alejados de aquellos donde se liberaron, a los cuales llegan al ser transportadas por el líquido intersticial o el torrente sanguíneo. El límite entre el concepto de neurotransmisor y neurohormona es poco nítido. Las neurohormonas se distinguen por producir efectos lentos y duraderos, que pueden actuar a una distancia considerable del lugar de su liberación. Estos mensajeros pueden modular la actividad cerebral y procesos tan generales como el estado de ánimo, el control motor o el estado de alerta. En definitiva, inciden en el comportamiento. Por ejemplo, la serotonina se encuentra en regiones del cerebro asociadas con el estado de ánimo y la atención. Los niveles de serotonina se asocian con el ciclo del sueño y su falta se ha relacionado con ciertos estados depresivos. La falta de dopamina en ciertas áreas cerebrales es un signo de la enfermedad de Parkinson. También niveles altos de este transmisor o cambios en sus receptores se han relacionado con la esquizofrenia. Casi todas las drogas que actúan en el cerebro alterando la atención o el comportamiento lo hacen intensificando o inhibiendo la actividad de los sistemas transmisores. La cafeína, la nicotina y las anfetaminas, por ejemplo, estimulan la actividad cerebral en forma análoga a los transmisores excitadores en la sinapsis. El grupo de mensajeros químicos más recientemente descubierto es el de los transmisores gaseosos. En diversas áreas del sistema nervioso se han encontrado enzimas que catalizan la producción de óxido nítrico y de monóxido de carbono. Estas moléculas funcionan como señales entre neuronas y en varios casos actúan como señalizadores retrógrados, es decir, envían información desde la neurona postsináptica a la presináptica. Es importante destacar que un mismo transmisor puede interactuar con diferentes tipos de receptores. Según el receptor con el cual interactúe, producirá respuestas excitadoras o inhibidoras, que pueden ser mediadas tanto por la apertura como por el cierre de canales iónicos, que serían sinapsis ionotrópicas, o por la activación de vías metabólicas intracelulares, sinapsis metabotrópicas. Esto implica que el mensaje sináptico no depende exclusivamente del neurotransmisor, sino también del tipo de interacción que se establezca entre el transmisor y un tipo determinado de receptor. Seguiremos aprendiendo más sobre estos temas en los próximos videos de la serie. Si este video ¿Cómo vamos? ¿Vamos comprendiendo un poquito? Por lo menos se nos abre la mentecita, ¿verdad? Que hay neurotransmisores en el cerebro y los medicamentos es ahí donde entran a actuar. Dependiendo del fármaco, así va a ser, ¿verdad? La liberación o la supresión de esto y nos va a ayudar a mejorar los síntomas de X, ¿verdad? Patología que tenga el paciente. Entonces, ¿estamos bien? ¿Comprendieron un poquito, muchachos? Después vamos a ver otros videitos. Hoy no, pues, pero otro día. Sí, sí estuvieron bastante buenos, pero al menos por mi parte siento que iban un poquito rápido. Un poquito rápido, ¿verdad que sí? Es Sí. cierto. Voy a buscar unos que sean más lentos porque habla bien rápido esta muchacha. Así no, sí, yo también sentí que era muy rápido.
Bueno, pues hay uno que yo dejé apartadito, les quiero mostrar acá. Creo que Despierta tu piel con Palmolive café y aceite de almendra, que exfolia y humecta tu piel. Las empresas extranjeras nos necesitan. Cada vez más empresas europeas y norteamericanas están implantando El farmacológico, tómenlo muy en cuenta, en el que una persona, desde el momento en el que empecemos por saber que el sistema nervioso en general es el responsable de explicar actividades de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, desde el momento en el que una persona demuestra cómo se siente ante una situación, ya sea agradable o desagradable, así como también nos permite entender sucesos fisiológicos como es el aumento de latidos en el caso del corazón. Y mi favorita, explicar cómo funciona todo ese rollo de la memoria y el aprendizaje, y qué factor es el que influye para tener una buena memoria. En fin, todo esto se responde gracias a unas moléculas muy importantes llamadas neurotransmisores. En estos momentos te estarás preguntando, ¿qué es un neurotransmisor? Bien, no necesitamos una definición, como siempre digo, exageradamente larga para entender este tema. Simplemente entendamos que son mensajeros químicos, cuya participación es en la neurona. Estos mensajeros son sustancias químicas, las cuales intervienen en la transmisión de impulsos nerviosos. Porque como recordarán, nosotros tenemos millones de neuronas y cada una de ellas realiza el proceso de sinapsis. Y es gracias a este proceso que, en consecuencia, se liberan neurotransmisores. Ahora, plantémonos esta pregunta. ¿Cómo es que la neurona es capaz de liberar neurotransmisores? Bueno, basándonos más en su anatomía de la neurona, notamos que al final de la neurona hay una pequeña brecha y un ligero espacio en el que llega dicha información. En esta imagen podemos notar el sitio donde se realiza, y es así que cuando hay una señal eléctrica llega al final de una neurona, la cual desencadena una liberación de pequeños sacos, llamados vesículas. En esta imagen podemos observar mejor las vesículas de una neurona. Y sí, son estos puntitos que están marcados de amarillo. Y lo que podemos decir principalmente sobre las vesículas es que aquí es donde se encuentran los neurotransmisores. Porque como recordaremos, las vesículas son sacos o bolsas. En estos sacos que están aquí se encargan de dejar su contenido en la sinapsis, donde los neurotransmisores se mueven a través del espacio, hacia las células vecinas. Una cosa muy importante que no debemos olvidar es que las células contienen receptores. Eso sí, ya de por sí, sabemos que todas las células contienen receptores. Y estos receptores son muy importantes, ya que aparte de ser el lugar donde se llega el mensaje, también estos se encargan de desencadenar cambios. Por ejemplo, puede experimentar cambios ya sea que se excite o que se inhiba una neurona receptora. Todo esto depende del tipo de neurotransmisor que es. Porque a final de cuentas, y solo para poner un ejemplo, para que se entienda mejor, los neurotransmisores actúan algo así como una llave y el sitio del receptor actúa como un candado. Y lo único que se necesita es girar hacia la derecha para abrir los bloqueos específicos. Y después de todo, haya una respuesta. Es por eso que en ocasiones los neurotransmisores se pueden unir a receptores y provocar una señal eléctrica. Y cuando provoca esta señal eléctrica, dará como resultado la excitación. Así como lo mencioné en el video de potencial de acción. En otros casos, el neurotransmisor puede realizar la función contraria. Es decir, en lugar de activar una señal, tratará de bloquear la continuación de esta señal, para que así ya no continúe llegando el mensaje y no se llegue a transmitir. A este tipo de neurotransmisor se le conoce como inhibidor. Y como todo en la vida, cada neurotransmisor debe tener un inicio y un fin, y una vez que cumple su trabajo, puede ser degradado o desactivado por enzimas. O también puede llegar a ser recuperado por el axón de la neurona que lo liberó en un proceso llamado reabsorción.
Ya una vez entendiendo su mecanismo de forma básica, ahora sí podemos clasificar a los neurotransmisores, para que se entienda de una mejor forma. Hay 3 tipos de neurotransmisores. Tenemos neurotransmisores excitatorios, neurotransmisores inhibitorios y finalmente neurotransmisores moduladores. Empecemos con los neurotransmisores excitadores. Estos tipos de neurotransmisores se caracterizan por tener efectos excitadores sobre la neurona, lo que significa que aumenta la probabilidad de que una neurona active un potencial de acción. Algunos de los principales neurotransmisores excitadores incluyen epinefrina y norepinefrina. La epinefrina comúnmente es conocida como adrenalina. Luego tenemos a los neurotransmisores inhibitores. Estos tipos de neurotransmisores tienen efectos claramente inhibitorios sobre la neurona. Y cuando nos referimos a esto queremos decir que disminuyen la probabilidad de que una neurona dispare un potencial de acción. Entre los principales neurotransmisores inhibidores que podemos mencionar son la serotonina y el ácido gamma aminobutírico, comúnmente llamado como GABA. Y finalmente tenemos los neurotransmisores moduladores. Estos neurotransmisores, a menudo denominados neuromoduladores, son capaces de afectar a un mayor número de neuronas al mismo tiempo. Y es así que esta es su clasificación de estos 3. Ahora, hablaré más a profundidad sobre los neurotransmisores. Obviamente, no hablaré de toda la infinita lista que hay, pero sí de los más hablados o estudiados. Será en el mismo orden que la clasificación, pero antes debo mencionar uno muy importante y que quizá para algunos lo conozcan como uno de los más chéveres, de los más hablados, la acetilcolina. La acetilcolina fue uno de los primeros neurotransmisores en ser identificado. Hasta el momento la acetilcolina no encaja en ninguna de las categorías estructurales, ya que este neurotransmisor es excitatorio y también puede actuar como un inhibidor. Cabe mencionar también que la acetilcolina tiene un tiempo de vida muy corto, pero a final de cuentas es un neurotransmisor clave en las uniones de neuromusculares, es decir, donde se conectan los nervios a los músculos. Por lo que es muy importante este neurotransmisor de acetilcolina debido a las contracciones musculares. En cambio, la acetilcolina actúa como un neurotransmisor inhibitorio en el caso del corazón, donde disminuye la frecuencia cardíaca. Estos efectos posibles en la acetilcolina son posibles, debido a que en cada ubicación hay un tipo diferente de proteína receptora de la acetilcolina, y esto provoca que haya una diferenciación después de todo. En cuanto a la síntesis de la acetilcolina, se produce en el interior de las neuronas, concretamente en su citoplasma, mediante la unión de acetilcoenzima A y colina, gracias a la enzima colina-acetiltransferasa. Cuando ya acaba su tarea de neurotransmisor, este tiene la propiedad de ser degradada mediante la enzima. Ahora, hay formas en cómo se inhibe. Aquí es en donde participan, por ejemplo, los venenos, en donde el chiste es que hay un bloqueo de la liberación de acetilcolina, lo que esto se traduce a una parálisis muscular, puede ser de forma temporal. Pero no quiero extenderme mucho en este tema, ya que volveré a retomar estos temas cuando hable más a un nivel farmacológico. Tómenlo muy en cuenta. Ahora, como siempre he dicho, en la vida de cualquier persona, la alimentación es esencial, ya que muchos neurotransmisores se sintetizan a partir de precursores simples y abundantes, como lo son los aminoácidos, que están fácilmente disponibles en la dieta y solo requieren un número pequeño de pasos biosintéticos para su conversión, por lo que ahora hablaremos más concretamente de los neurotransmisores excitatorios, en esta ocasión de la epinefrina. La epinefrina se considera tanto una hormona como un neurotransmisor. En general, la epinefrina, o también para algunos llamado adrenalina, es una hormona del estrés que libera el sistema suprarrenal, más específicamente en la médula suprarrenal. Esta funciona como un neurotransmisor en el cerebro. Luego, la norepinefrina
Es un neurotransmisor que desempeña un papel importante en los estados de alerta y está involucrado en la respuesta de lucha o huida del cuerpo. Esto da como resultado que incremente la presión sanguínea y la contracción de la glucosa en la sangre. Todo esto sucede por una razón lógica a final de cuentas, ya que estas reacciones son iniciadas en un esfuerzo por aumentar la energía, lo que se consigue mediante la unión de la epinefrina con las células hepáticas. Y si está en las células hepáticas, habrá una liberación de glucosa. Cabe resaltar que los ácidos grasos también tienen una participación en servir como energía disponible, preparando a los músculos de todo el cuerpo. Porque repito, su función es ayudar a movilizar el cuerpo y el cerebro para actuar en tiempos de peligro o estrés. Entonces, los niveles de este neurotransmisor son más bajos durante el sueño y más altos durante los momentos de estrés, por lo que el estrés agota nuestra adrenalina, mientras que el ejercicio tiende a incrementarla. Glutamato. El glutamato ha sido uno de los neurotransmisores excitatorios más importantes y al mismo tiempo quizá uno de los más polémicos y también uno de los más estudiados. Esto es debido a que es un mediador de la información sensorial, motora y emocional. Antes de que me suelte a decir un montón de chorradas y hablar de todo a lo loco, ¿qué les parece si primero vemos cómo se origina el glutamato? Para tener un orden y explicar poco a poco y más a detalle sus funciones. Bueno, todo comienza a partir del consumo de glucosa, o sea, de la alimentación. Como saben, ocurre todo el proceso de glucólisis, el cual se realiza en la célula, le entrará a ciclo de Krebs, hasta formar una sustancia llamada alfa-cetoglutarato. Si nos ponemos a analizar un poquito lo que acabé de decir, nos daremos cuenta de que para generar glutamato se requiere energía. En cuanto al resto de su estructura encontramos el grupo amino, el aminoácido principal, la glutamina. Como recordaremos, hay grandes cantidades de sodio. Estas cantidades de sodio quieren entrar adentro de la neurona hasta generar un potencial de acción. Y como sabremos, efectivamente sí, logra un potencial de acción. Y para ello pues aumenta la carga de milivoltios, cuando estaba en negativo y cuando ahora está en positivo. En cuanto al receptor NMDA, se encuentra bloqueado por una molécula de magnesio. Pero no se preocupen, porque gracias a la función del receptor AMPA y a la entrada de sodio, que como recordaremos es una molécula muy positiva que entra a la neurona, logra desaparecer estas moléculas de magnesio. Y ahora el receptor NMDA estará en función. Y su función es casi igual que la del AMPA, solo que el NMDA permite la entrada de calcio en una mayor proporción y el sodio es en una menor proporción. Bueno, se metió mucho a bioquímica. Vamos a adelantar eso. Aquí lo importante es que recordemos entonces que hay neurotransmisores, ¿verdad? Como él nos explicaba, que hay una comunicación, que este espacio que hay acá se comunica a través del almacenamiento aquí en la vesícula y que los neurotransmisores los podemos dividir. Tenemos los excitadores y nos pone como ejemplo la adrenalina, ¿verdad? Tenemos los inhibidores poniendo como ejemplo la serotonina y los moduladores. Y que hay uno en especial que es la acetilcolina, que tiene, es un neurotransmisor que también puede aumentar el potencial de acción en una célula o disminuirla, dependiendo de dónde sea la célula. Por ejemplo, en el corazón tiende a disminuir el potencial de acción y en el músculo tiende a aumentarlo, entonces van a haber contracciones. Pero que aquí lo que yo quiero que recuerden es que en el organismo todo está mediado, ¿verdad?, por estos neurotransmisores y que la comunicación entre las neuronas se da a través de la sinapsis. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante saberlo? Porque ahí es donde los medicamentos van a actuar. Y como él explicaba, estos hacen el papel de una llave, por ejemplo, se unen a su receptor y con esa llavecita abren la puerta de la casa para que entre la sustancia que yo quiero administrarle al paciente.
¿Cómo vamos hasta aquí? No se me confundieron mucho. ¿Estamos bien? Bueno, vamos a entrar entonces a las presentaciones del día de hoy. Ya para cerrar de una vez por todas este capítulo introductorio acerca de la psicofarmacología, les voy a compartir esta clase, es bien breve, no se preocupen. ¿Se aprecia la imagen, chicos? Bueno, Sí, profe. ok, Sí, muchísimas profe, sí gracias. se ve. Excelente. Vamos a ver qué está pasando. Déjenme ver. Entonces, denme chance. Ok, entonces vamos a ver etimológicamente qué es la farmacología. A ver dónde pongo esto, que yo no sé por qué me sale ahí. Ok. Entonces, viene de fármaco, que significa droga, poción o medicamento. Y logos, que significa estudio o tratado. Entonces, la farmacología es la ciencia que estudia a los medicamentos. Desde un punto de vista médico se define como la ciencia que estudia la interacción entre los fármacos y los seres vivos. Y esta puede ser a través de la acción, la síntesis, el transporte, la presentación y las vías de administración de un fármaco, ¿verdad? O de la dosis terapéutica. Si lo vemos desde un punto de vista genérico, de manera general, se define como la ciencia que estudia la interacción que se produce entre los xenobióticos y los organismos vivos. ¿Y qué es un xenobiótico? Es cualquier sustancia química ajena al organismo que hace su ingreso al organismo. Xenos viene de extraño o exterior y bios es una raíz griega que significa vida. Entonces, por eso dice xenobiótico, algo extraño que entra en mi organismo. También la definición como tal es la rama de la medicina que tiene por objeto el estudio de los fármacos y su acción sobre los seres vivos. Algunos términos utilizados, ¿verdad? Como hemos venido hablando, que son importantes, tenemos el fármaco o el principio activo, que eso yo sé que ustedes ya lo manejan al 100. Y ya sabemos, ¿verdad?, que es toda sustancia utilizada para la prevención, diagnóstico y tratamiento de una enfermedad o un estado patológico. Y un medicamento es una preparación farmacéutica que incorporada al fármaco, junto a excipientes, correctores, conservantes, estabilizantes, ya saben, ¿verdad? El fármaco como tal no solamente va a llevar el principio activo, va a llevar sus agregados. Entonces todo eso va a hacer que se estabilice, que tenga mayor duración en el organismo. Por ejemplo, esos medicamentos que son compuestos, el trimetoprim, sulfametazol, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hace que tenga doble vía de circulación y se mantenga por más tiempo circulando la biodisponibilidad del medicamento y de esta manera tenga un mejor efecto. Droga, pues ya sabemos que ya no se está usando, ¿verdad? Pero que más que todo se ha usado para referirse a narcóticos, estupefacientes o cualquier otra sustancia similar, sobre todo si está controlada. Dijimos que el tóxico es toda sustancia química que administrada a un organismo vivo tiene efectos nocivos y el veneno es cualquier sustancia tóxica que puede producir efectos nocivos.
Tenemos los fármacos, dependiendo del origen, pueden ser naturales, que son aquellos que derivan de la naturaleza. Funcionan, sí funcionan. La vez pasada les expliqué que hay sustancias en las plantas que tienden a modificar en el organismo o liberar, ayudan a la liberación. Un ejemplo de prostaglandinas para disminuir la inflamación. Y entonces te tomas tu tecito y mejoras porque sí, pues tiene un efecto. También tenemos de los que son del reino animal, vegetal y mineral. Los fármacos sintéticos resultan de la síntesis total de sustancias químicas sencillas elaboradas en un laboratorio. Por ejemplo, el diclofenac. Los semisintéticos resultan de la combinación de un fármaco natural con un medicamento sintético. Ejemplo, amoxicilina y ampicilina, doxiciclina, azithromicina. ¿Y qué son los medicamentos esenciales? Son aquellos medicamentos que son básicos, de mayor importancia, indispensables para satisfacer las necesidades de atención de la salud en la mayor parte de la población. Nosotros tenemos en Nicaragua en nuestra lista nuestra lista básica de medicamentos. Entonces, Profe, cuando dice lista básica de medicamentos, ¿se refiere a las más comunes? a los más ¿O comunes, cómo? a los más comunes, a los que no tienen una restricción de receta. Por ejemplo, entre la lista básica de medicamentos tenemos el metamizol, la acetaminofén, pero no vamos a encontrar una diazepam, una lorazepam, y de hecho ahorita ya el tramadol salió del mercado, si ustedes no sé si se dieron cuenta de esas noticias, porque es altamente adictiva, porque puede provocar mayores daños en el organismo y cosas así, entonces se dejan de tener ahí. Pero entre la lista básica de medicamentos es ese, el que vos vas al centro de salud y ahí te dan tu medicamento. No necesitas un recetario especial para esto. ¿Y qué son los medicamentos genéricos? Según la OMS, son los medicamentos que identifican al principio activo con la denominación común internacional de DCI. Salen al mercado mundial cuando vence la patente del medicamento. Ok, ¿qué pasa? Si por ejemplo hoy uno de ustedes encuentra una molécula y esta molécula quita las migrañas, ustedes la van a patentizar, o sea, ustedes son los dueños. Y esa patente es por lo menos de 10 años. Por 10 años nadie puede sacar uno parecido, no puede. Eso es para que te proteja, ¿verdad? Porque vos invertiste tiempo y recursos en la creación de esa molécula, entonces los laboratorios que viven de eso, dicen, pues yo encontré la cura contra las migrañas. Como yo invertí tiempo, recursos, le pagué a los médicos, a los científicos, pagué mi ensayo, entonces esto yo no lo puedo dar de gratis, yo voy a cobrar. Y como es buenísimo y realmente te cura la migraña y ya no tenés que volver a tomar nada más nunca en la vida, entonces vale un ojo de la cara, es carísimo. Y me puedo dar el lujo de cobrar lo que yo quiera porque es mi medicamento. Entonces ahí hay cosas bioéticas que no están bien, ¿verdad? ¿Hasta qué punto eso es correcto? Por ejemplo, en el caso de la insulina, se sintetizó la hormona y el médico que lo logró, el científico que lo logró, quiso hacerlo de dominio público, gratuito para todo el mundo, o con un precio irrisorio, pero ni lo uno ni lo otro. Vinieron las farmacéuticas, pues se fueron así, se adjudicaron el descubrimiento y se comenzó a comercializar de una manera bien elevada, al punto de que ahorita miré un estudio que hay en Estados Unidos que la gente no puede costearse su medicamento, ¿verdad? Un medicamento que nació de manera gratuita para todo el mundo. ¿Pero por qué? Por esas patentes. Una vez que venzan, entonces
como venció la patente, entonces se pueden sacar análogos, se pueden sacar medicamentos genéricos para esto, pero hay medicamentos, por ejemplo, hay medicamentos contra el cáncer que están patentados y valen 3 millones, 4 millones de dólares, y obviamente una persona no tiene acceso a eso, te vas a morir. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque la farmacéutica dice, yo invertí y yo no te lo puedo regalar, aunque el estado donde ellos estén trabajando les diga que les van a comprar ese medicamento, ellos saben que ganan más por la vía privada, entonces no lo venden. ¿Hasta qué punto tiene algo de ética? Pues yo creo que no hay nada de ética en esa comercialización de la salud, pero bueno, pues ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Entonces los genéricos son los medicamentos que una vez que se venció el patente podemos sacar y distribuirlos de manera ya comercial, pero con una molécula similar a la original. Entonces corresponde el nombre común, el medicamento genérico corresponde al nombre común del principio activo o nombre oficial que aparece en los fármacos oficiales como la denominación común internacional. Un ejemplo, voy a la farmacia y me voy a comprar Alip. No sé si alguna vez han escuchado esa pastilla, Alip. Que ahí sale el muñequito del hombro, ¿verdad? Que le duele al pobrecito. Entonces, esa pastillita tal vez valdrá, no sé, 10 córdobas, 15 córdobas. Pero después me voy a esa misma farmacia y le digo, dame un anaproxeno. Entonces el anaproxeno vale 2 pesos. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que una tiene nombre comercial, o sea, el nombre que le está dando el laboratorio, que la está distribuyendo y que está pagando el marketing y que le puso su nombre que a él se le ocurrió. Y la otra no, la otra es el principio activo como tal. Y va a tener el mismo efecto, nada más que no hay marketing para eso, no hay publicidad, ni tampoco tiene un nombre llamativo, sino que es un nombre de principio activo. Entonces a eso se refiere con los medicamentos genéricos. Ustedes van a comprar, a ver, hay una pastilla que, ¿cómo es que se llama esta? Ya está bien el sachet. Ay, Dios mío, se me fue, pero es carita. Y la puedes comprar con su principio activo y es lo mismo, te va a caer bien, te va a ayudar. Entonces, a eso se refiere con los principios activos y con el medicamento genérico. También tenemos la especialidad farmacéutica, que es el medicamento producido por un fabricante bajo el nombre de marca comercial. Por ejemplo, ahí nos ponen como ejemplo el Valium. Vean, vos vas a la farmacia y pedís Valium y la verdad pues me imagino que el precio pues ya te lo van a inflar, ¿verdad? Te lo van a inflar sobre todo porque estos señores, que no voy a decir nombres, solo se los voy a marcar. Sería bueno que investiguen un poquito acerca de esto. Busquen en internet información. Estos señores, las farmacéuticas son especiales, pues no solo estos, todos. Es lo que volvemos a lo mismo, hasta qué punto pues esta comercialización de la medicina es aceptable. Entonces, pero va a la farmacia y le dice, me vende una diazepam con tu receta médica, ¿verdad? Tu prescripción médica, porque son medicamentos prescritos únicamente por receta médica y por especialistas, entonces ya te van a dar otro precio. Y dependiendo del laboratorio, así va a ser el precio también. ¿Y cuál es la importancia de la farmacología entonces? Bueno, es una ciencia en vanguardia de la medicina que depende de la aplicación correcta de los medicamentos para la cura de determinadas enfermedades. Realiza investigaciones destinadas a mejorar la eficacia de las drogas existentes y disminuir su toxicidad, ¿verdad? Y muy ventajoso económicamente para algunas farmacéuticas gigantes, monstruos. La aplicación correcta de un medicamento, o sea, su dosis, su vía de administración, el seguimiento del paciente internado o ambulatorio es importante para la eficacia de la farmacoterapia.
de tal forma que todo el personal que esté a cargo deberá tener en cuenta todos estos aspectos. Es lo que hablábamos el encuentro pasado. Hay que darle seguimiento, es lo que nos decía Aries, que hay que plantearse metas y objetivos para que el paciente alcance su mejoría de salud. No es que toda la vida va a vivir él con su pastillita ahí de Valium, no, hay que buscar cómo llevarlo a su bienestar. ¿Y cuáles son las áreas de la farmacología? Pues tenemos la farmacodinamia, la farmacognosia, farmacocinética, también estudia la toxicología, la farmacogenética, farmacoepidemiología, farmacovigilancia y las terapéuticas. Y ahí lo vemos. Entonces, la farmacognosia, ¿qué estudia? El origen, estructura, características químicas, propiedades y métodos de extracción de principios activos a partir de productos naturales. La farmacocinética, esto yo sé que ustedes lo manejan al 100, es el ingreso, absorción, destino, biotransformación y eliminación de los medicamentos, el ADME, ¿recuerdan? Farmacodinamia, ¿qué es? El mecanismo de acción del medicamento sobre el organismo. Farmacotécnica, la preparación adecuada de los fármacos para su administración. Farmacoterapia, la aplicación de los medicamentos racional y científicamente por el profesional. Farmacozoología, los efectos colaterales o secundarios de los medicamentos. Y la toxicología, ¿verdad? Que estudia los venenos y sustancias tóxicas que nos puedan causar daño. Y ahí vemos algunos. Como decía, la farmacognosia estudia el origen, estructura anatómica o composición química de las drogas naturales del reino animal o vegetal. Por ejemplo, tenemos las plantas de coca, ¿verdad? Que ya sabemos que de la plantita se saca la hojita y esa hojita, una vez seca, se procede. Aquí lo vemos de manera artesanal, ¿verdad? Pero pues, obviamente en un laboratorio va a ser trabajado de otra manera. Y lo vemos artesanalmente que ya como que está dando pautas a otras cosas, pero es más o menos para que nos hagamos a la idea, la extracción y después el proceso y nos va a dar como resultado esto, que va a haber un aumento de energía, un aumento de adrenalina y el pobrecito, pues el que lo consuma se va a sentir muy bien, pero realmente está haciéndose un daño. La farmacoquímica estudia la relación que existe entre la estructura química y la actividad farmacológica. La farmacovigilancia es el estudio de las reacciones adversas que provocan los fármacos sobre el organismo. Por ejemplo, este medicamento, fenitoína, puede causar daño. Sus reacciones adversas pueden ser en el sistema nervioso central, mareos, insomnios, y en el sistema hematológico, o sea, en nuestra sangre, puede ocasionarnos leucopenia, que es la disminución de los glóbulos blancos. Y esto nos va a acarrear que nos estemos enfermando, ¿verdad? El objetivo principal es contribuir al uso seguro y racional de los medicamentos, supervisando y evaluando permanentemente su riesgo. La farmacovigilancia. Farmacoeconomía, ¿verdad? También estudia el costo del medicamento, no solo considerando el precio del fármaco, sino también el costo total que representa la enfermedad bajo la hospitalización del paciente y la baja laboral. Recuerden, ¿verdad?, que un pacientito enfermo no es productivo económicamente y que es un paciente en el que se está no gastando, yo no diría gastando, porque en una vida pues no debemos de verlo de esta manera tan empresarial. Más que todo es una inversión, porque es un ser humano, entonces se está invirtiendo en la salud de este paciente y este paciente no puede ir a trabajar, entonces produce una baja en su producción y está en una cama de un hospital y me está ocasionando que se invierta más dinero en su salud. ¿Y qué es lo importante de todo esto? Recordar que el paciente debe de hacerse cargo y ser responsable de su salud, enseñarles, educarles, para que no lleguemos a este punto.
algo importante de lo que hemos estado hablando en las clases anteriores es sobre los agonistas y los antagonistas. Un agonista es una sustancia que tiene la capacidad de modificar a las moléculas receptoras en forma necesaria para producir un efecto farmacológico. Por ejemplo, el fármaco agonista Carbachol se adhiere a los receptores del tracto respiratorio denominados colinérgicos, causando la contracción de las células del músculo liso. Ok. El agonista es la sustancia que modifica las células receptoras. Y el antagonista es la sustancia que se une con el receptor y no es capaz de producir una modificación, por lo tanto no produce una respuesta o un efecto farmacológico. Vimos, ya sabemos, ¿verdad? Esto ya lo vimos en la farmacocinética y la farmacodinamia. En la cinética, lo que el organismo le hace al medicamento, y en la farmacodinamia, lo que el medicamento le hace al organismo. Ok, entonces tenemos la farmacotécnica, que se ocupa de la preparación de los medicamentos, la farmacoterapia, aplicación racional, farmacopatología, estudia los efectos que producen los medicamentos, y la farmacoepidemiología estudia los efectos beneficiosos y adversos de los medicamentos sobre un gran número de personas. Por ejemplo, el caso que les dije, que si es posible que lo encuentren, el caso del Tylenol, ahí se hace una farmacovigilancia y se descubre que las muertes están siendo ocasionadas por un medicamento como tal. Se logra contener, ¿verdad? Y se saca del mercado todos los lotes de Tylenol que ya estaban distribuidos, se sacan del mercado, pero continúa el proceso. O sea, siguen apareciendo personas que están muriendo por esto. Como hay una farmacovigilancia, una farmacoepidemiología, se dan cuenta que en X sector se continuó comercializando, se sacan nuevamente del mercado. Si mal no recuerdo, es Pfizer, el que se había involucrado en esto, se retira y 2 años después se vuelven a presentar los mismos problemas. Entonces ya la empresa dice de que no, que hay una persona que está alterando el medicamento, pero al final se encuentran unos reportes. Mandan a traer todos estos medicamentos para estudio y no saben quién es el que los manda a estudiar. Pues la farmacéutica. Es como que te maten a tu perrito y el que te mató a tu perrito mande a traer al perrito para estudiarlo y él dar su dictamen. Entonces la farmacéutica manda a traer todos los frascos, hacen el estudio y la farmacéutica dice que no, que ellos nada tienen que ver, fue adulterado por X. Ok. Se vuelven a presentar nuevamente los casos hasta que a alguien se le ocurrió llevarlos a alguien independiente y hacer un estudio y encuentran que estaban siendo alterados por una sustancia tóxica. Y entonces aquí viene el debate, si es una sustancia que se encontraba en los depósitos donde se estaban preparando los medicamentos o si realmente, como la farmacéutica dice, que alguien los estaba alterando. Entonces ya ahí ya queda a criterio del que vea la película, la serie. Como ustedes son psicólogos, me encantaría que la vieran porque me encantaría llegar como que a dilucidar mejor ese tema porque está muy bueno. Para esta clase está muy bonita que la puedan ver. Entonces, por eso es importante la farmacoepidemiología porque nos puede llevar a la conexión de los hechos. También tenemos la farmacovigilancia, ¿verdad? Porque hay medicamentos que te pueden causar un daño terrible, malformaciones genéticas que no te vas a dar cuenta hasta que ya pasaron. Y entonces a esa hora retirar del mercado todo esto. Misoprostol, un medicamento que lo que hace es inhibir la hipersecreción de cloro utilizado contra la gastritis. También tiene efectos que provocan contracciones a nivel del útero. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya se estaba empleando para provocarse abortos caseros, por decirlo así. Entonces, se sacó del mercado y ya no se continuó. Entonces, hay que tener cuidado con eso y para eso existe la farmacovigilancia. ¿Qué es
es el sinergismo. El efecto farmacológico se incrementa por la acción de otro fármaco. Por ejemplo, trimetoprim más sulfametaxazol. Trimetoprim, un antibiótico, con sulfametaxol, que va a ser un estabilizante, que lo que va a hacer es que haya una doble circulación, una doble vía de biotransformación y el producto permanezca más tiempo en el organismo. Entonces, obviamente, al permanecer más tiempo, su biodisponibilidad, la actuación del medicamento va a ser mejor. Ese es el sinergismo. Y tenemos el antagonismo, que es el efecto farmacológico es disminuido por la administración de otro fármaco. Un ejemplo, alcohol más cafeína. Un depresor con un estimulante. O sea, al juntarlo, lo que vas a conseguir más bien que se provoca un efecto inhibitorio y te va a bajar, por decir así, las sensaciones. Ese es el que es antagonista. Entonces, sinergismo da fuerza y el antagonismo disminuye. La tolerancia es la disminución progresiva de los efectos de un fármaco a medida que se consume de forma reiterada. Esto lleva a la necesidad de aumentar progresivamente la dosis con el fin de alcanzar los efectos iniciales. Ejemplo, diazepam. Me tomo mi diazepam porque me cuesta dormir. Me tomo mi diazepam, paso un mes tomando diazepam, lindo, 2, 3 meses, lindo, duermo como bebé. Espérate al cuarto mes, ya vas a ir teniendo problemas. Ya vas a necesitar 2, ya vas a necesitar 3 y va a pasar lo que le pasó, ¿verdad? A la estrella Michael Jackson, que tuvo que recurrir a hacerse un cóctel de fármacos para poder descansar hasta que pues ya se fue a descansar. La dependencia es la necesidad imperiosa de seguir tomando el fármaco de forma continua. El consumo pasa a ser regular y la persona fracasa reiteradamente en el intento de abandonar. Entonces, hay personas drogodependientes como los viciosos que no pueden dejar un vicio, entonces igualito. Hay personas drogodependientes que no pueden ellos dejar el fármaco y entonces ahí es donde la psicoterapia les va a ayudar muchísimo y ustedes van a tener ahí, ¿verdad? Un gran papel, aparte de eso, que ustedes van, cuando ya tengan a su paciente y ya saben que tenemos que ponernos meta y estar vigilando qué es lo que consume ese paciente para no crear una adicción y una dependencia, entonces ustedes van a estar pendientes de las recetas que psiquiatría está emitiendo y van a poder ver a ese paciente de una manera más integral. ¿Qué es una adicción? Es cuando la necesidad de consumo de un fármaco produce fenómenos compulsivos, como por ejemplo mentir, robar o incluso matar por conseguir dicho fármaco o droga. Lo que está pasando en Estados Unidos, por poner un ejemplo, con respecto al fentanil. Fentanilo, una droga, ¿verdad? Utilizada en quirófano para cirugías, para sedar al paciente. Pero ¿qué ocurre? Que ahora se está utilizando como una droga recreativa y alterada y está dejando a la gente en un estado deplorable. No sé si ustedes han visto, alguno ha visto documentales, véanlo y ahí van a poder ver qué tristeza, cómo definitivamente son muertos en vida esas pobres personas. Y ahí sí que no sé por qué no les ayudan. Que la intolerancia es una respuesta indeseable, exagerada al fármaco que ocurre aún con dosis pequeñas. No es alergia y se cree que tienen origen genético. Entonces es intolerante a la metoclopramida, es intolerante a la acetaminofén, imagínate. Pero no es que le da una alergia, es que es intolerante. Él como tal, como individuo, crea una respuesta. Y la alergia es una respuesta extraordinaria, normal, completamente diferente a la acción farmacológica, que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque hay pacientes que hacen alergias tan grandes que pueden llevarte a un shock anafiláctico y te va a provocar, ¿verdad? Que se te cierren tus cuerditas, que no puedas respirar y fallezcas o termines en UCI unos días.
¿Y cuáles son los factores que modifican la acción de un fármaco? Tenemos la farmacocinética, la interacción con otras drogas, la dosificación y las variables biológicas. También la edad es importante. En los infantes y en ancianos tienen menor actividad hepática. Y entonces en los ancianos tienen una respuesta aumentada a los calmantes. Vean, en los extremos de la vida vamos teniendo deficiencias de enzimas. Un ejemplo, un bebecito no tiene todas sus enzimas bien desarrolladas, ¿verdad? No puede consumir X medicamento o incluso a veces la leche materna les hace daño porque aún no han terminado de madurar sus enzimas. Y en un anciano es lo mismo porque ya sus actividades fisiológicas del organismo van descendiendo conforme a la edad. Entonces hay que tener cuidado y principal precaución en estos extremos de la vida. El peso. ¿Tendrá algo que ver el peso? Pues una persona obesa tiene menor porcentaje de agua, por lo tanto las drogas liposolubles, o sea, si es una droga que tiene afinidad por la grasa, obviamente va a permanecer mayor tiempo en el organismo, porque es una persona gordita y la droga es liposoluble, te le va a encantar, va fresco a la grasita. Y un ejemplo también nos pone una persona delgada, tiene menor cantidad, ¿verdad?, de adipocitos, y si la droga es liposoluble, obviamente en la persona delgada pues no va a haber como que tanta afinidad como en la gordita. Entonces, esto es pregunta de examen, tomen ahí captura, factores que modifican la acción de un fármaco. Espérenme, voy a dejar esto repintadito. No, aquí. Entonces, esto es importantísimo porque tenemos que ver al paciente que le vas a dar una medicina o al que lo están tratando, no lo puedes tratar igual si dependiendo de la edad, de la dosis, de si toma otro tipo de medicamento, porque ya vimos que hay agonistas y antagonistas, ¿verdad? Ya vimos que hay sinergia que les va a causar mayor efecto y antagonistas que no van a tener el mismo efecto. Entonces, las variables biológicas como tal, la edad, el peso. El sexo también es importantísimo. Las mujeres tienen menor cantidad de agua, los varoncitos tienen mayor cantidad de agua. La dieta, algunas frutas y verduras, como cereales y calabaza, estimulan al hígado, facilitando la detoxificación de cerdo. O sea, a ver, dependiendo de tu dieta, sí va a ser el metabolismo con el que van a interactuar los fármacos. Por eso a veces uno dice, te tomas el medicamento en ayuna, porque la comidita como tal lo que va a hacer es que haya menor absorción del medicamento. Las patologías propias, no es lo mismo que ustedes estén tratando a un paciente con una insuficiencia renal crónica que tratemos a un pacientito sano. No es lo mismo un hepatópata que tenga sus problemas en el hígado a que sea una persona completamente sana, ¿verdad? Entonces todo eso tiene que ver. Y el efecto placebo, que ya sabemos, ha demostrado curar algunas enfermedades o padecimientos como insomnio, asma, úlcera, hipertensión, de todo, pero es un efecto placebo. Ahorita casualmente estaba viendo un documental que hubo un médico que se le ocurrió hacer un experimento y él agarraba los testículos de los monos y los hacía como que en cremas, cosas así, se los daba a los varones, a los millonarios de esa época. Y entonces estos millonarios se ponían hermosos, rosados, y para ellos era lo máximo, pero después al final se dieron cuenta que no hacía nada, solo era un efecto placebo. Esa gente, esos varones se sentían bien, se sentían vigorosos, porque les estaban diciendo, esto te va a hacer sentir bien, te vas a sentir vigoroso, te vas a sentir fuerte, te vas a ver sonrosado. Entonces, ese efecto placebo, ¿verdad? Que la vez pasada dijimos hasta qué punto es ético. Bueno, ya eso pues ya les queda a ustedes investigar hasta qué punto el efecto placebo traría en lo que es la bioética. Entonces, tenemos que los factores que modifican la acción del fármaco, la farmacocinética, la interacción con otras drogas, la dosificación, las variables biológicas como son la edad, el peso,
el sexo, la dieta, las patologías y siempre recordar el efecto placebo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Seguimos aquí? Sí, profe. Sí, profe. Excelente, mis niñas, muy bien. Los sitios de acción de los fármacos. Tenemos una acción local que actúa en el lugar de la aplicación y tiene escasa llegada al torrente sanguíneo. Tenemos la acción general o sistémica y tenemos la indirecta, que los fármacos para poder producir la acción en un órgano no entran en contacto con el órgano, sino que a través de otro, va como saltandito. Esto ya lo vimos, el ADME, ¿verdad? Que es la liberación del fármaco, la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación. Ok, entonces, esa era un poco de la clase. Ya con esto creo que ya hemos abarcado todos los temas referentes a lo que sería la introducción a la psicofarmacología y a la farmacología como tal, con los principales conceptos que debemos de dominar y conocer. Siempre vamos a seguir viendo unos videitos. En la próxima semana les voy a preparar algo más sencillo todavía, porque esto nos ayuda a dilucidar mejor el punto de acción o el punto donde va a trabajar un fármaco. Ok, ahora preguntas, comentarios. Vamos bien, pues, vamos bien. Preguntas, muchachos, si hay dudas, ¿oyeron? Cualquier cosa también me pueden escribir al teléfono, solo me dan chance de responder. Vamos a leer, y digo vamos porque todos vamos a leer esto, los factores que condicionan la respuesta a los fármacos. Me van a ayudar a leer para que nos despertemos un poquito ahorita. Esta hora es pesadita. ¿Se está compartiendo pantalla? Okay. Ahorita sí, ya se ve. Excelente, muy bien. A ver, un voluntario que me lea el primer párrafo, por favor. Recuerden que no pueden hablar al mismo tiempo. Yo, profe. Ok, perfecto, mi niña, le escucho. No, fíjate, eso regrete la anda. Bueno. Profe, ¿lo leo yo? A ver, pues, el primer párrafo, léalo. Ok. Es una experiencia muy frecuente el hecho de que las mismas dosis de un mismo fármaco administrado a distintos pacientes que tienen la misma enfermedad pueden producir efectos muy diferentes. Los factores que condicionan la respuesta a los fármacos pueden ser de naturaleza muy diversa y depender no solo del paciente, sino también de factores ambientales y del propio fármaco. Las variaciones que pueden influir en el efecto del fármaco pueden ser de orden farmacocinético, farmacodinámico o farmacogenético. Farmacogenético, sí. Correcto. Entonces, farmacocinético, farmacodinámico o farmacogenético. Y si decimos farmacogenético, ¿qué se me viene a la mente? La gene, ¿verdad? De cada paciente, cada individuo es diferente. Entonces, si a la Juanita le cayó bien la acetaminofén, a Pedrito le puede caer mal y mandarlo a UCI, ¿verdad? Porque pudo haber hecho una reacción anafiláctica al medicamento. Cada ser humano es distinto, no podemos generalizar. Si a Juancito le cayó bien tu psicoterapia, no necesariamente con esa misma psicoterapia vas a trabajar con otro paciente, porque cada paciente es un universo. Veamos los aspectos que influyen en la farmacocinética. Están los que son dependientes del paciente. ¿Quién lo lee? Yo, profe. Ok, Gretel. Ok. La edad. En los niños la farmacocinética no es igual que en adultos, porque la absorción puede estar modificada debido a la rapidez del tránsito intestinal.
La distribución es distinta porque el volumen de agua corporal es mayor y la eliminación también es diferente debido a la madurez de los procesos renales y de los sistemas enzimáticos hepáticos. Las diferencias son mayores cuanta menos edad tiene el niño, siendo más adecuada en prematuros. En los ancianos, la absorción cambia por la presencia de aclorhidria. En la distribución puede haber modificaciones debido a que existe una disminución de la concentración de albúmina plasmática y los fármacos disponen de menos puntos de fijación. En los procesos de eliminación existe, entre otras cosas, una disminución del flujo sanguíneo hepático y renal que en principio contribuye a disminuir el aclaramiento de los fármacos. Excelente, muy bien. Ahora leamos sexo y embarazo, por favor. ¿Alguien que lo lea? Ok, Alicia. Bueno, dice, sexo, aparte de la diferencia en metabolización que ya se han citado, la composición corporal cambia porque el porcentaje de grasa en la mujer es mayor. De esta forma, los fármacos liposolubles pueden tener mayor duración de acción, circunstancia favorecida por el estradiol, que puede ocasionar un fenómeno de inhibición enzimática que reduce el metabolismo de muchos fármacos. Embarazo. El volumen de distribución está modificado durante el embarazo y los cambios hemodinámicos y renales que se producen también pueden influir en la respuesta a los fármacos. Excelente, muy bien. Muy bien, excelente. Un aplauso entonces para Gretel, María Ángeles y Alicia. Gracias, chicas, por estar pendientes de la clase. Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar leyendo ahora. Estos fueron los que son dependientes del paciente. Ahora veamos los dependientes de factores genéticos. ¿Quién quiere leer estos primeros dos párrafos y después otra persona lee estos últimos tres? A ver. Yo lo puedo leer, profe. Ok, Esther, te escucho. Dependientes de factores genéticos. La mayoría de las enzimas involucradas en el metabolismo de los fármacos exhiben polimorfismo genético. Se pueden observar diferencias importantes en la metabolización de los fármacos a consecuencia de una variabilidad determinada genéticamente en el nivel de expresión o función de estas enzimas, así como por la influencia ejercida a través de la modulación ambiental. Todos los fenotipos metabólicos que se conocen difieren en su distribución de frecuencias entre diferentes grupos étnicos y raciales. Algunos ejemplos, ¿cómo se pronuncia ese? A ver. El sí. Léelo nada más. El CYP1A2 interviene en el metabolismo de fármacos tan utilizados como cafeína, clozapina, fluoxamina, imipramina, etc. El 5% de los japoneses tienen una mutación de esta isoforma que condiciona una disminución de su actividad y por lo tanto disminuye sensiblemente el aclaramiento de estos fármacos. El CYP2D6 interviene en el metabolismo de fármacos antidepresivos, antipsicóticos y bloqueantes. Entre un 5 y un 10% de los individuos caucásicos, aproximadamente un 7% de españoles, posee el fenotipo metabolizador lento por el CYP2D6. Ok, entonces, ¿qué pasa? Estos CYP1A2 y el CYP2D6 son enzimas pertenecientes a la familia del citocromo P450. O sea, en el hígado tenemos una estructura, un día les voy a poner ahí una imagen, ya la voy a buscar, donde se metabolizan. Entonces, todas estas enzimas
están como en un vecindario del hígado donde se metabolizan los fármacos. A eso se refiere con esto. Entonces, algunos fármacos como ellos se metabolizan aquí. Entonces, va a depender de dónde sea la acción para que actúen ya sea en el A2 o en el D6. Ok, ya eso es algo de bioquímica, así no se preocupen. Ahora veamos estos tres, por favor. Alguien que los lea. Sí, alguien levantó la manito. A ver quién es. Yo, profe. A ver, Francis, ok. En individuos metabolizadores lentos está sensiblemente disminuida la capacidad de metabolizar un número importante de fármacos que ven prolongada su vida media de eliminación y por lo tanto puede existir un peligro real de toxicidad si se mantienen en ellos los esquemas psicológicos habituales. La subfamilia del CYP2C se compone de 4 isoenzimas que intervienen en el metabolismo de AINES y otros fármacos como fenitoína, warfarina, losartán y toracemida. En la población española hay aproximadamente un 4% de personas con poca actividad de estas isoformas, lo que puede estar produciendo importantes problemas de toxicidad por disminución del aclaramiento de un grupo de fármacos muy utilizados, como son los que se han mencionado. Otra posibilidad de que la genética influya en la farmacocinética la ocupan los polimorfismos genéticos en transportadores de fármacos. Estos tienen una gran trascendencia a la hora de conseguir que el fármaco llegue en concentraciones suficientes a su receptor. A su receptor, correcto. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que te dice todo esto? Que dependiendo de tu genética, así va a ser en la metabolización del fármaco. Algunos, y nos pone como ejemplo, en España, algunas personas tienen deficiencia en estos CYP2C, que forman parte de ese citocromo, ¿verdad? Que les conté del hígado. Pero ¿qué pasa? Que el medicamento tiende a acumularse y va a provocar un efecto tóxico. Al final puede haber una intoxicación, una acumulación de radicales libres en el organismo. Pero esto va a estar mediado por la genética de cada individuo. Y como son medicamentos de uso bien popular, entonces al final van a haber varias personas afectadas. Excelente, Gretel, María de los Ángeles, Alicia, Esther y Francis, les agradezco muchísimo por la ayuda. Ahora veamos los dependientes de factores ambientales. Las implicaciones que los componentes de la dieta tienen sobre la farmacocinética de algunas sustancias no están suficientemente estudiadas, pero sabemos que tienen trascendencia clínica. La cafeína, que es una sustancia, que es la mayor sustancia consumida en el mundo, se metaboliza por el CYP1A2 y que a su vez participa en el metabolismo de numerosos fármacos como fluvoxamina, milexictina, propafenona, teofilinas y otros. La cafeína produce un fenómeno de inhibición enzimática mediante el cual disminuye la metabolización de todos estos fármacos. O sea, ¿qué le vas a decir a tu paciente si le estás dando teofilina, por ejemplo, que es algo bien popular? Entonces, no consuma mucho café, oye, porque ya sabemos que hay estudios que nos está diciendo que va a disminuir la acción de este fármaco y el paciente es cafetero y medio, entonces no va a mejorar, ni que le des todo el frasco de medicamento. Entonces, ahí vienen las recomendaciones. Entonces, la cafeína produce un fenómeno de inhibición enzimática mediante el cual disminuye la metabolización de todos estos fármacos, algunos de ellos con margen terapéutico bastante estrecho. Este fenómeno provoca una disminución de su aclaramiento y la posibilidad de producir reacciones tóxicas por acumulación. El zumo de pomelo, o sea que yo creo que es como una naranja, ¿verdad? Esa fruta aquí no la tenemos. También tiene efecto inhibitorio sobre diversas enzimas, incrementando la biodisponibilidad de fármacos como son las benzodiazepinas. El tabaco, ¿verdad? Esto que ya sabemos que es problema a nivel mundial. El tabaco, a través de principios activos presentes en el humo de los cigarrillos, puede inducir el metabolismo de diversos fármacos como clozapina, teofilina, traquina, haloperidol, propanolol. O sea, con estos medicamentos, estradiol, vean,
Con estos medicamentos no debe, de hecho no se debe de fumar porque ya sabemos para todos los daños y las consecuencias negativas para el organismo. Pero aparte de eso, tenés un problema de salud, sos un paciente crónico y andas fumando, ahí estás interactuando con el medicamento y no vas a mejorar nunca, nunca. Y entonces, también tenemos insecticidas o antiparasitarios que se utilizan para la protección de los árboles frutales, tienen capacidad para adherirse a la piel de la fruta. ¿Y quién los ingiere? Nosotros nos vamos al súper, nos compramos una manzana bien rica, bien helada, y aunque la laves, pueden quedar partículas, y venís y la estás consumiendo, y si estás tomando alguno de los medicamentos con los cuales él va a tener un efecto, entonces vas a disminuir o la concentración del fármaco o vas a aumentar sus efectos tóxicos. Entonces, en lo que es el metabolismo del fármaco, sí va a depender de factores ambientales. Ya vimos que va a depender de factores del paciente, como es la edad, el sexo, el embarazo, también los de factores genéticos y los factores ambientales. Vamos a ver el cumplimiento. ¿Tendrá algo que ver en la farmacocinética de un medicamento, el cumplimiento o no por parte del paciente, la adherencia al tratamiento? ¿Sí o no? Sí, tiene que ver y pues realmente el mayor ejemplo que se me puede ocurrir es el hecho de cuando uno está planificando, en el caso de los anticonceptivos, uno tiene que tomarse religiosamente, ya que en caso de que no se tome, pues el efecto se echa a perder prácticamente. Exacto, Alejandra, sí es. Excelente, muy bien. Si te mandan tu pastillita, ¿verdad? Estradiol todos los días y no te lo tomas, pues obviamente vas a salir embarazada. Solo fue una vez y pues, que usa única vez basta. Porque perdiste la continuidad. Recuerdan la campana de Gauss que vimos. Lo perdiste, se perdió, entonces vas a iniciar desde cero otra vez. La falta de cumplimiento de las pautas posológicas prescritas por el médico es la causa más frecuente del fracaso terapéutico en los tratamientos farmacológicos. Por eso es que no debemos de hacer polifarmacia, porque entre más medicamentos le deja a un paciente, menos cumplimiento del mismo y menos adherencia a su tratamiento. No es igual que le diga, se va a tomar esta cápsula una vez al día, que se tome esta cápsula una vez al día. Esta se la va a tomar cada 8 horas, esta cada 72 horas. ¿Verdad? Va a ser peor. El cumplimiento terapéutico puede producirse por varias causas, entre las cuales vamos a citar. El paciente no toma los medicamentos prescritos. El enfermo no ha entendido bien las pautas prescritas. El enfermo decide por su cuenta prescindir del medicamento y de la dosis. O por error se toma la dosis que no son. Otra cosa importante es la automedicación y la polifarmacia. Cuando el enfermo toma varios productos por su cuenta, produce interacciones que pueden ser causa del fracaso terapéutico. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Hay que tener cuidado con la polifarmacia y hay que ver si el paciente no mejora porque no está siguiendo las recomendaciones que se dieron. Obviamente no va a mejorar nunca. El incumplimiento no solo lleva a la ineficacia terapéutica, que es su consecuencia más importante, sino que además deteriora la relación médico-paciente, ocasiona el almacenamiento de los medicamentos no utilizados y pues obviamente va a haber un problema ahí. Chicos, ¿qué entienden por la relación médico-paciente? Los escucho. A ver, relación médico-paciente. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes son psicólogos médicos, ¿no? Ustedes son los médicos de la psiquis. Pero entonces tienen a su paciente. Pero entre ustedes y ese paciente hay una relación que se conoce como relación médico-paciente. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere?
¿Acaso será a la interacción que hay entre el paciente y yo? Pues sí, se supone que es pues todo el proceso que se llevan juntos. Correcto, así es. Entonces, es la interacción que tenemos con nuestros pacientes, ¿verdad? Con los pacientes que ustedes van a recibir en terapia, esa relación, esa interacción es lo que se le conoce como la relación médico-paciente y esta debe de ser muy buena, empática, ¿verdad? Y llena de ética. Vamos a continuar entonces. El entorno familiar tendrá importancia en la adherencia a un tratamiento, en la mejoría de la salud de un paciente. El entorno familiar. ¿O no importa que el paciente viva solo? Pues yo opino que sí tiene suma importancia porque la familia sirve como, por así decirlo, como una red de apoyo para que él, por ejemplo, recuerde a qué hora tomarse el medicamento, qué medicamento tomarse, y si son, por ejemplo, más de 2 medicamentos a diferentes horas, entonces siento que la familia sí tiene juega un rol bastante importante en cuanto a si el paciente va a tomar algún fármaco. Exacto, perfecto. Es una red de apoyo y nos ayuda, en verdad, a llevar control de que este paciente esté tomándose el medicamento como se le mandó o que acuda a su terapia. Entonces, sí, así es muy importante lo que es el entorno familiar. Veamos el uso racional de los medicamentos. Vamos a leer 1, 2, 3 párrafos. Estos primeros 3 párrafos, ¿quién nos lee? Uso racional de medicamentos. A ver, tengo más personitas que no han participado. Los que no han participado. María Ángeles, no. A ver. No, profe, yo ya leí. Ya leí. Es María Camila. María Camila. Ok. Que el uso racional de un medicamento es el objetivo más importante de la farmacología clínica aplicada. Consiste en obtener del medicamento el mayor beneficio posible, evitando el mayor número de inconvenientes que pueda causar su prescripción. Incluimos entre los inconvenientes principalmente a las reacciones adversas, pero también a la incomodidad que supone su uso, a la posible ineficacia, al coste, etc. El primer paso para hacer un uso racional del medicamento consiste en disponer de un diagnóstico preciso, aunque muchas veces no haya más remedio que actuar con diagnósticos de probabilidad. Cuanto más ajustado sea, mayor es la posibilidad que tendremos de utilizar bien un medicamento. Una vez que disponemos de un diagnóstico, la elección de una terapéutica farmacológica puede basarse en diversos aspectos. Los conocimientos teóricos aprendidos sobre farmacología, la experiencia personal, la experiencia transmitida de profesionales con formación especializada, recomendaciones de guías terapéuticas basadas en la evidencia, la información transmitida por la industria farmacéutica, etc. Son todas ellas fuentes de información que orientan la elección de un determinado fármaco. Excelente, muy bien, perfecto. Gracias, María Camila, excelente. Vamos a continuar entonces con los próximos párrafos, que nos va a leer estos 3 párrafos. A ver, de los que no han participado. Alejandra, ya participaste, sí. Ah, bueno, si usted dice está bien, no sé quién va a hacer. Gracias. A ver, ¿quién más? Esther ya está anotada. ¿Quién más? Voy a decirle cómo lo queda participando. A ver, de los que no han participado, muchachos, estamos conectados. Aquí tengo a varios. A ver. Alicia Nicole ya participó. Aries está por aquí. Aries participó la semana pasada. Aries.
A ver, Rocío ya participó, Amy, Lorena, Serna. Ya, profe. Veamos. Todas estas fuentes son válidas, pero ante un paciente concreto, el médico tiene que hacer un uso racional y científico de los fármacos, basándose en un análisis de los beneficios esperados y los riesgos posibles y el coste del tratamiento propuesto. La valoración del balance riesgo-beneficio puede basarse en ensayos clínicos controlados o en metaanálisis de varios de ellos en los que se hayan comparado dos tratamientos. Este tipo de ensayos pueden informarnos la diferencia entre dos tipos de tratamiento y también de cuál es el más favorable. Por último, nos puede informar sobre la diferencia significativa o no desde el punto de vista clínico de dichos tratamientos. Muchas veces no es suficiente que la diferencia que sea significativa para... Lo importante es valorar si el parámetro que se ha medido tiene una significación clínica suficiente como para influir en la evolución de la enfermedad. La reducción del riesgo relativo es un buen parámetro de valoración y expresa la reducción en términos cuantitativos de un acontecimiento producida por un tratamiento experimental, expresada como proporción de la reducción observada con el tratamiento control, que suele ser un tratamiento de efectividad conocida. Matemáticamente, el RRR es igual a la tasa de respuesta experimental menos la tasa de respuesta del grupo control dividido todo por ello por la tasa de respuesta del grupo control. Otro parámetro que puede utilizarse es la reducción del riesgo absoluto, que es la diferencia en la porción de acontecimientos observados entre el grupo de tratamiento y el grupo de control. Tiene la ventaja de expresar las consecuencias de no administrar tratamiento. Ok, excelente. ¿Qué es esto? Que para tomar, ¿se acuerdan que hablamos de los estudios la vez pasada, verdad? Que para tomar las decisiones se hacen estudios y metaanálisis y se va a tomar el medicamento que mejor resultado haya tenido. Ok. Y los factores que afectan la respuesta del organismo a los fármacos, ya vimos entonces la genética. Por ejemplo, dice que tenemos el sexo, la presión, si hay enfermedades, la dieta, el estrés, si hay lactancia materna, si hay la edad del paciente, si hay embarazo, el funcionamiento inmunológico del paciente, inmunizaciones también, y si tiene algún tipo de ingesta de alcohol o tabaco. El sexo, como habíamos explicado anteriormente, tiene mucho que ver. ¿Y cómo vamos a reducir el riesgo de interacción entre medicamentos? Porque pueden haber interacciones, sobre todo si es un paciente crónico, ¿verdad? Con polifarmacia. Bueno, primero que nada, consultar, ¿verdad? Si hay algún medicamento que administrándose por sí solo pueda tener una mejoría. Manejar un buen listado de medicamentos, hacer lista de los medicamentos que se consumen, adquirir todas las prescripciones de los fármacos en tratar de ser puntual con respecto a los fármacos. Y bueno, creo que eso sería todo, chicos, porque después ya después nos habla de los placebos, que son sustancias que se prescriben como fármacos, pero que contienen elementos químicos inactivos. Un verdadero placebo imita exactamente a un fármaco real, pero está formado por sustancias químicas inactivas como el almidón o el azúcar. Los placebos se usan en la investigación clínica para compararlos con fármacos activos. Esta circunstancia es muy específica. El médico lo prescribe, ¿verdad? Para aliviar los síntomas. Y si se cree que es un fármaco con un principio activo, no es el adecuado, se hace la combinación, se mandan a estudios y, por ejemplo, a un grupo le voy a dar placebo, le voy a dar una gomita de azúcar, pero que parezca que es medicamento, y al otro le voy a dar el principio activo del medicamento, a ver quién de los dos grupos me va a mejorar. O se da de manera aleatoria placebo y medicamento para saber quiénes, ¿verdad?
tuvieron respuesta placebo o respuesta a la molécula original. Esto más que todo se usa en investigaciones. Esta clase, todas las clases de hoy se las voy a compartir al grupo, como siempre. Ya el aula virtual, la próxima semana ya va a estar lista. Ahí vamos a poder hallar todo. Igual ya lo tienen, ustedes saben que yo no los atraso. Tenemos tarea para la próxima semana, ¿verdad? Y para esta semana, para ahorita, para allá, les voy a dejar una tareita. Este trabajo, chicos, lo van a presentar el próximo día de clase. El próximo día de clase presentan ustedes, ya vamos con los acumulados. ¿Qué van a presentar? Bueno, van a presentar, van a buscar, van a investigar los efectos básicos de los fármacos sobre la actividad sináptica. Vimos en los videos que vimos hoy, ¿verdad? Cómo es una actividad sináptica en una neurona. Entonces van a buscar los efectos básicos que ocasionan los fármacos sobre la actividad sináptica. Van a buscar mecanismos de acción y desactivación de los neurotransmisores. ¿Cuáles? Pues ya vieron que hay varios. Entonces ustedes van a ir a investigar cuáles son estos neurotransmisores y cómo los podemos activar o desactivar. Y cuál es la función de estos neurotransmisores en combinación con los psicofármacos. Algo generalizado, ¿ok? No es que van a venir aquí con una investigación de 100 páginas. Algo generalizado. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Bueno, primero que nada van a buscar la información y esa información la van a concentrar en una infografía. La infografía debe de tener estética, debe de ser un trabajo que se mire, que se trabajó, que no solo agarré, copié y pegué, se trabajó, se tuvo paciencia, se investigó. Eso va a tener un valor de 5 puntos, la presentación de esta infografía. No es lo mismo una infografía que venga chiquita en blanco y negro y nada más que venga una infografía full color, letra amplia, que se sobreentienda. También el contenido de la infografía según los temas que se están solicitando. Si yo estoy pidiendo efectos básicos de los fármacos sobre la actividad sináptica, pues eso es lo que van a traer, no van a traer otra cosa. Y la exposición de esta infografía que iniciamos el próximo día de clase. Y ahí vamos a tener, ¿cuánto vamos a tener? 10, 30 puntos. Los primeros 30 puntos, ¿ok? Profe, una pregunta. ¿Es un tema por pareja o serían 3 temas? Entonces son los 3 temas. A ver, ustedes ya tienen grupos formados. ¿O no? Ya tienen grupos. ¿Y cuántos grupos salieron? A ver, alguien que me regale esa información. ¿Cuántos grupos son? Profe, pues yo realmente no estoy segura porque, pues como le dije ayer, a mí se me había ido el internet y estaba consciente pues que era una tarea, pero no en pareja. Entonces no sé de qué manera se organizaron. Entonces, no, la verdad es que no nos organizamos, no tenemos grupos todavía. Yo pensé que Eso se está organizando hasta ahorita, ¿sí? ¿No? Exacto, así es, correcto. Así es, hasta ahorita estamos buscando cómo organizarnos. Porque va a ser el primer trabajo, ya sea en pareja o en grupo, como a ustedes les salga mejor. Si lo hacemos en pareja o lo hacemos en grupo. Pero están todos conectados. Me preocupa que alguien quede por fuera. ¿Quién es el responsable de este grupo? ¿Hay responsable de grupo aquí? Pues como tal, no, profe, pero normalmente son Giselle, Alejandra o mi persona. Pero de hecho, creo que hace falta el único hombre que está con nosotros también, que se llama Leonardo. Y no sabría quién más hace falta para conectarse. Y también falta Clara, que ella trabaja y ella solo se conecta por lapsos pequeños, pues cuando tiene almuerzo, pero ahorita ya no está. Entonces faltan 2 compañeritos.
Sí. Ya. Entonces sí, lo vamos a hacer en pareja para que esos dos compañeritos que hacen Falta también Belén, profe, creo. faltan otro. Ok. Faltan 3 entonces. Entonces, hagámoslo de 3, pues. Bueno, está bien, Ustedes profe. se organizan, excelente. Hagámoslo de 3 y se organizan. Vamos en grupo de 3. ¿Todos vamos a exponer lo mismo? Sí, todos vamos a exponer los mismos temas. Cada quien le va a dar su toque y cada quien va a traer aportes nuevos. No necesariamente lo que hizo el uno va a ser el otro. Y si me sale igual, pues si te sale igual, te sale igual, no hay ningún problema. Pero por lo general, de manera normal, cada grupo trabaja distinto. Entonces, no va a pasar nada que todos expongamos los mismos temas, ¿ok? Entonces, infografía sobre estos temas y las exponemos. El próximo día, grupos de 3. ¿Ok? 30 Ok, está bien, profe. Correcto, 30 puntos. Y teníamos el que dejamos la última vez que nos vimos, ¿verdad? Voy a ver acá. Sí, era de leer un documento. Ajá, correcto, excelente. Era un resumen. Creo que costaba 20 o 10 puntos, profe. No recuerdo muy bien. Ok, excelente, está bien. Perfecto, entonces el próximo encuentro evacuamos todo eso, ¿les parece? Traten de ser, bueno, yo realmente ustedes siempre son puntuales, soy yo la que camino corriendo, ok, entonces voy a tratar de estar tempranito, ¿verdad? Si no me tienen un poquito de chance, porfita, y nos veríamos el próximo día para la expo de la info, grupos de 3, que nadie se quede por fuera. Necesito que por favor se pongan de acuerdo entre ustedes y me manden el nombre del responsable de grupo. El responsable de grupo me escribe con nombre, identificándose para agendarlo. Necesitamos tener, ¿verdad?, a alguien que esté en una estrecha comunicación. Y si es responsable es por eso, porque es responsable de grupo, porque yo doy las orientaciones y esa persona está siempre aquí conectada y esa persona puede dar fe de lo que se ha visto en cada clase. Entonces, organícense ustedes y me pasan el dato. Y esa persona, por favor, me escribe. Para mí es muy importante mantener una comunicación con el responsable del grupo. Es responsable, esa persona nunca falla clase, esa persona siempre está atenta. Y si ustedes tienen una dificultad o algo, esa persona los escucha. Entonces hay que saber elegir, ¿ok? Espero hoy eso, por favor, me apoyan con eso. Preguntas, comentarios, sugerencias. Es el momento. Pues hasta el momento no, profe, pero solo quería pedir una solicitud porque yo quería trabajar con Clara y también con Carol. Normalmente siempre nos hacemos juntas. Sin embargo, Clara, como le digo, solamente puede ingresar a su hora de almuerzo y es muy poco probable que le den chance después. Tal vez si nos permite pasar primero en el caso de la infografía. Ok, sí, porque Para que honestamente ella tenga chance. Exactamente, honestamente tiene que poner. No sé Sí. no sé honestamente cómo serán las otras asignaturas, pero sí tiene que poner. Claro. Habla con ella y sí, que sean los primeros, está bien, para que ella le dé chance, pero igual la clase es a la 1:30, ¿ok? Sí, no hay problema. Ok. Gracias, profe. Dale, pues, amor, excelente. Otro comentario. Bueno, ya quedó aquí, ¿verdad? Que es el primer grupo que va a pasar. ¿Otra sugerencia, comentario, algo? Nada, todo bien. No tengan pena, si cualquier cosa ustedes me dicen, por favor, mi intención es que queden claros y si yo estoy fallando en algo, lo mejoramos en el camino, ¿ok? Profe, ¿por dónde era que se iba a enviar el trabajo que nos mandó a leer el capítulo 1? Ah, es cierto, el capítulo 1 en Word, ¿verdad? Pero se lo mandamos al grupo o por su correo, si tiene otro. Mándenlo al grupo, por favor, chicos. Mándenlo al grupo. Mientras habilito el espacio en el aula, lo pueden enviar al grupo, ¿ok? ¿Ese cuánto tenía el valor? 10 puntos había puesto. Excelente, entonces ya tendríamos 40. Profe, le quería hacer otra consulta. Sí, amor. ¿De qué modalidad van a ser los exámenes? Virtual, no. Son virtuales. Falso y verdadero. Falso y verdadero me gusta bastante. Sí.
Sí, falso y Sí, que el verdadero y aula virtual complete. deja. ¿Mm? El aula virtual permite hacer los exámenes desde ahí. ¿Verdad que sí? Sí. 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 Yo voy a programar el examen y ustedes se van a conectar ese día, a esa hora y ya lo realizan. ¿Está bien? Entonces, virtual. Virtual y sí, el mecanismo que voy a usar es falso y verdadero y complete. Pregúntate de desarrollo o no. Falso, verdadero y complete. Así vamos a trabajar este primer parcial, ¿ok? Dijimos que íbamos a acumular 50. A ver, Entonces es acumular 50 puntos y el examen va a valer 50. podría ser, o a menos que quieran acumular 60 y el examen 40. Por mí no hay problema, chicas. Lo Ajá, único, si puede ser examen de 40, no ok, sé si le entonces, parece eso a los demás. a ver, chicos, ¿qué opinan ustedes? Bueno, A mí me parece bien, profe. ujú. A mí también. Ok, entonces vamos a acumular 60. Voy a anotar eso. Acumular 60 y el examen 40. Tenemos que pegar 100, ¿verdad? De esta manera ya vamos bien. Ok, entonces nos veríamos el próximo día de clase. Gracias por haberse conectado, gracias por su tiempo. Cualquier duda, no duden en escribirme. Ok, chicos, feliz fin de semana a todas. Feliz fin de semana, profe. Nos Gracias, profe, vemos. igualmente. Gracias. Nos vemos. Bye.